Saludos compañeros y tutora, mi nombre es Rosilora Rendón Guerrero. Dentro de la medicina, la bioética es una parte fundamental. La relación entre médico-paciente da la armonía para conseguir un bienestar entre ambos. La película No conoces a Jack o Doctor Muerte habla sobre la eutanasia. Es dirigida por Barry Levinson, interpretada por Al Pacino como Jack Kevorkian. Habla sobre la biografía del doctor estadounidense Jack Kevorkian, que fue un doctor que defendía la eutanasia. Su lema era: morir no es un crimen. Dentro de esta película es muy interesante porque muestra sobre la autonomía del paciente en el caso de pacientes con enfermedades graves, que no había cura, pero que su integridad, tanto física como emocional y espiritual, se veían muy afectadas. Y la beneficencia que, como es tomada por el doctor Jack en el campo de que no había una forma de sobrellevar el dolor físico y emocional del paciente, y que la única salvación o el único método para calmar y aliviar esto sería la muerte, practicaba lo que era un suicidio asistido, que actualmente en España se está realizando una convocatoria para ver quiénes apoyan lo que es el suicidio asistido. ¿En qué consiste esto? En aceptar tanto familiares como el paciente, aceptar que ya es su momento de fallecer, pero como no es muerte natural, se le introducen químicos o sustancias en la cual le permiten a él que muera de una forma digna, sencilla, sin dolor. El médico Jack había realizado en su primera investigación, realizó una máquina, que era la máquina de la muerte, que consistía en 3 botellas que poseían una solución salina, la otra barbiturato de sodio, y la tercera botella tenía una mezcla entre cloruro de potasio y bromuro de pancuronio. ¿Qué hacía este medicamento? Eso consistía en que las 3 botellas se iban unidas por un tubo intravenoso y se inyectaban al paciente. El mismo paciente se lo inyectaba y eso provocaba de que hubiera un paro cardíaco y que una relajación, y que presentara la relajación de los músculos en el momento de su muerte. Al realizarse 2 prácticas de suicidio asistido, al médico Jack le quitaron lo que era su licencia como médico, por lo tanto ya no pudo tener las sustancias que requería la máquina de la muerte, y se vio en la obligación de realizar otra máquina que consistía en una mascarilla que tenía un tubo en la cual se encontraba el monóxido de carbono. Esta se llama la máquina de la misericordia. Se le daban pastillas para relajarse al paciente y se le abría la válvula de tal forma que el paciente pudiera inhalar lo que era el monóxido de carbono y así morir. La gran controversia de esto ha llevado de que a Jack, el médico Jack, lo sentenciaran dentro de 10 a 15 años de cárcel, en lo cual 8 años solamente estuvo en la cárcel debido a problemas de salud. En esta muestra muy claramente lo que es la autonomía del paciente en el caso de pacientes que sufrían y de verdad necesitaban un descanso porque los medicamentos ya no lo soportaban, el dolor que posee una enfermedad como un cáncer terminal o como una esclerosis múltiple degenerativa, donde ya el cuerpo no le permite hacer sus movimientos, ya el dolor es intenso. Entonces daba a conocer lo que es la aceptación de lo que el paciente mira en sí el bien. Ahora bien, la beneficencia del médico hacia el paciente daba a conocer lo que es tratar de salvar la vida del paciente, pero en casos extremos como son las enfermedades que no tienen cura, enfermedades que ningún medicamento ya cura ese dolor, sana eso, ya es necesario ver que la única forma es llevar a un suicidio asistido. Entonces, esta es la controversia que es generada porque personas con religión, en que se basa en la religión, donde dice de que un asesinato, un suicidio es pecado dentro del campo religioso. También
tenemos en el otro punto lo que es la medicina, el bienestar, la integridad del paciente. Esta película es muy interesante y también presenta los artículos que dejó el doctor Yat, dejó varios artículos hablando sobre este tema. Él asistió a 130 suicidios asistidos, en la cual él estuvo presente, en la cual él llamó a la policía luego de presentarse el descenso de los pacientes. Dentro de las investigaciones que se realizaron también hubo pacientes que simplemente tenían depresión, que de pronto fue en un momento malo que presentaron, pero que ya no le veían importancia a la vida. En ningún momento pues lo malo del doctor fue que no lo llevó a algo psiquiátrico, de pronto a manejar con otros campos de la medicina, de la psicología, la problemática que ellos llevaban, sino que simplemente pues si usted no quiere vivir, pues yo lo puedo acompañar y podemos realizar ciertos procedimientos como son la máquina de la misericordia. La vulnerabilidad dentro de esta película muestra la vulnerabilidad en pacientes que de pronto sufrían solamente depresión, que no tenían de pronto como el 60% de los pacientes que presentaron lo que es el suicidio asistido por el doctor Yat, que solamente era una depresión que quizás con otros métodos pudieran sobrellevar ese dolor, porque eso es un dolor emocional. Pero pues eso fue un campo de vulnerabilidad, pero concentrándonos más en lo que es una eutanasia en pacientes que de verdad lo requieren, que de verdad es la aceptación de dejar ya y que eso sea lo último que uno como persona pueda contribuir o colaborar en ello. Es muy interesante este campo, muy controversial a la vez, pero que en la actualidad ya se está aceptando, pero él fue el pionero, él inició en Estados Unidos lo que es un suicidio asistido, lo que es morir con dignidad, lo que es aceptar tanto las personas a su alrededor como el médico, como tanto personas jurídicas, religiosas, aceptar la importancia de dejar descansar un cuerpo que ya no puede más. Es algo que la bioética debería aceptar, que debería aceptar en este campo. Debería predominar en eso la eutanasia, en el derecho de satisfacer lo poco que le queda, la poca integridad del paciente. Muchas gracias, espero que les haya gustado mi reflexión y que estén muy bien.